Cuando utilizamos un procesador de texto, sabemos que lo importante en sí es lo que escribimos, es el texto en sí. Pero muchas veces podemos reforzar ese texto dándole formato. El formato a un texto lo podemos clasificar en dos, en formato carácter y formato párrafo. Lo que tiene que ver con formato carácter es cuando afecta a una o a varias palabras. Ejemplo, seleccionamos 2 o 3 palabras de un párrafo y esas 2 o 3 palabras, por ejemplo, le cambiamos el tamaño, le cambiamos el tipo de letra. Solamente van a afectar a esas 3 palabras que seleccionamos o a una sola. Pero cuando damos formato al párrafo, estamos hablando de aplicar a la alineación y a las sangrías, por ejemplo. Ese párrafo lo podemos alinear independientemente de que estemos ubicados sin necesidad de seleccionarlo. Si estamos posicionados en el medio de ese párrafo, por ejemplo, podemos alinear a la izquierda, al centro, a la derecha o justificado. También podemos aplicar sangrías sin necesidad de seleccionar. En el formato carácter tenemos que seleccionar las palabras o el trozo de texto que queremos cambiar. Por ejemplo, si yo selecciono el rey sabio, voy acá a la barra de herramientas, donde están las fuentes, y cambio por este tipo de fuente, este tipo de letra, Comic Sans. Solamente se aplica donde seleccioné. Igual sucede con el tamaño, a 30. Lo marco con color rojo. Yo seleccioné estas 3, pero podría haber seleccionado solamente la palabra rey. Lo pongo con un tamaño mayor, a 48. En vez de color rojo lo dejo con color azul. Esto sería dar formato al carácter, cuando selecciono una o varias. Y se aplica para cambiar las fuentes, los estilos, los colores, el tamaño, negrita, cursiva. Esto es negrita, cursiva o subrayado. Bueno, esto sería dar formato al carácter, donde, bueno, colocamos, cuando seleccionamos una palabra o varias o una porción de texto, podemos cambiar la fuente, el tamaño, negrita, cursiva, subrayado, el color del texto, resaltado, que no lo vimos, hacemos, por ejemplo, seleccionamos hace muchos, aquí, y elijo marcador, elijo este color verde, y queda resaltado, como si fuera un marcador, como si fuera un fibrón, como cuando estamos estudiando en una fotocopia, o para resaltar partes importantes del texto. Vamos a deshacer. Vamos a aplicar ahora formato al párrafo. Cuando aplicamos formato al párrafo no tenemos que seleccionar o no es necesario seleccionar la porción entera del párrafo. Yo voy a hacer un triple clic aquí, 3 veces clic. Cuando hago 3 veces clic, ahí me muestra que está el párrafo seleccionado, dónde empieza y dónde termina. Si nosotros queremos dejar este párrafo alineado hacia la derecha, entonces nos paramos en cualquier posición y vamos a la barra de herramientas, elegimos lo que es alineado, elegimos centrar. Podemos seleccionar a la derecha, alinear a la derecha. O justificado. La alineación justificada sería una alineación a la izquierda, pero en bloque. Digamos, le da un formato más cuadrado. Típico de los diarios, de los periódicos, de los libros, donde queda ese texto, esa porción de texto en bloque, en cuadrado. Si nosotros comparamos el primer párrafo con este tercero, aquí podemos visualizar que hay espacios en blanco. Vamos a alinear en forma justificada y ahí podemos ver cómo queda ese formato en bloque. El formato párrafo también está relacionado con la sangría. Vamos al primer párrafo, elegimos formato, alinear y aplicar sangría. Aquí tengo la opción de aumentar o reducir sangría. Elegimos aumentar sangría, también lo podemos hacer con control cerrar corchete. Vamos a aumentar.
Y observamos cómo ese párrafo se fue unos centímetros hacia la derecha. Formato, alinear y aplicar sangría. Vamos a reducir sangría, o también podemos elegir control corchete que abre. Si usamos las combinaciones de tecla, lo podemos hacer. Ahí vuelve de vuelta para atrás. A medida que aplicamos esta sangría, aumentamos, formato, aumentamos. A medida que vamos aplicando, se va corriendo más hacia la derecha o a la izquierda. También lo podemos hacer desde aquí, alinear y aplicar sangría. Vamos a opciones de sangría. Aquí podemos ser un poco más específicos. Por ejemplo, que la sangría hacia la izquierda tenga 5 centímetros y a la derecha tenga 3 centímetros. Aplicamos, ¿ven? 5 centímetros a la izquierda, aquí vemos la regla, ¿ven? De 0 a 5, y 3 centímetros a la derecha. Formato, alinear y aplicar sangría, opciones de sangría. También podemos colocar una sangría primera línea. En forma predeterminada me marca 1.27. Vamos a dejarlo a 1.5. Aplicamos. Y aquí colocamos una sangría primera línea. Desde aquí, ven, acá hay una punta de flecha donde me indica cómo está el párrafo, el límite, el tope que tiene. Aquí dejo 1,5 centímetros. Eso también lo podemos hacer, en la sangría también la podemos aumentar o disminuir desde aquí. ¿Ven? Aquí tengo una punta de flecha, yo puedo poner en vez de 5, dejarla 4, se corre todo ese párrafo, y la primera línea es esta rayita azul. Vamos a hacer clic y sin soltar, vamos a dejarlo, por ejemplo, aquí. Aparece una línea imaginaria azul, una línea divisoria. Seleccionamos y también podemos correr esa sangría. Aquí tenemos, ven, una punta de flecha, que sería la sangría a la izquierda, una punta de flecha, sangría a la derecha. Vamos a correr un poquito hacia la derecha. Muy bien. Formato, alinear y aplicar sangría, opciones de sangría. Ven cómo se corrió a medida que yo fui seleccionando esos comandos de la regla. Ahora vamos a dejar esto en 0, sangría a la izquierda, sangría a la derecha en 0, y vamos a aplicar una sangría francesa a 2.5. Aplicamos. La sangría francesa es opuesta a lo que es la sangría primera línea. Me deja un espacio en 0 en el primer renglón y el resto del párrafo, bueno, los 2,5 que elegí. Vamos a dejar tal cual está todo. Alinear y aplicar sangría, opciones de sangría, dejamos todo en 0 y aquí ponemos nada. Las sangrías las podemos utilizar, por ejemplo, siempre lo vemos en libros, en diarios, en trabajos monográficos o trabajos investigativos. Siempre se estila utilizar sangría, como también así el alineado, que sería la última parte de este formato de párrafo. El interlineado sería la división que tengo entre renglón y renglón, y como es formato de párrafo no necesito seleccionar el párrafo completo. Ubicándome en algún lugar lo puedo aplicar. Formato interlineado, el que está predeterminado es 1,15, vamos a dejarlo a 1,5, más espacio, bien. Formato interlineado, dejamos un interlineado doble, más espacio entre renglón y renglón. Formato interlineado, vamos a colocar sencillo, queda un poco más reducido entre renglón y renglón. Casi siempre cuando escribimos, la mayoría de las personas, cuando van de un párrafo a otro, dejan un espacio entre medio, casi lo hacen en forma involuntaria,
o se estira realizarlo de esa manera, que sería como avisando que hay un espacio entre párrafo y párrafo. Algunas personas escriben de esa manera, otras no. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es eliminar ese espacio que se genera con un enter. Voy a dejar estos párrafos, si se quiere, unidos, y voy a seleccionar este párrafo, esta porción de aquí, y yo voy a dejar espacios de división con el párrafo de arriba y con el párrafo de abajo. Selecciono, formato, interlineado, elijo añadir espacio antes del párrafo. ¿Ven? Aquí dejo un espacio. No, aquí no hay enter, solamente un espacio entre el párrafo de arriba con respecto con el que estoy ubicado ahora. Vamos a formato, interlineado, añadir espacio ahora después del párrafo, y ahí me hace esa separación con el párrafo de abajo. Recordemos que para dar formato a un párrafo no es necesario seleccionarlo. Ahora, si queremos aplicar formato a varios párrafos, en ese caso sí vamos a tener que seleccionar. Por ejemplo, selecciono estos 4 párrafos que tengo aquí. Están los 4 seleccionados y ahí vamos a aplicar todo lo que vimos en esos 4 párrafos que tenemos seleccionados. Vamos a formato, elegimos, por ejemplo, que tenga una sangría a primera línea. ¿Sí? En la sangría izquierda, derecha lo dejamos a 0, solamente a primera línea, aplicamos. Podemos ver que cada vez que comienza un párrafo deja sangría. Vamos a formato, vamos a alinear también, vamos a dejarlo justificado a todos los seleccionados. Vamos a formato, interlineado, lo vamos a dejar en un interlineado de 1,5, más espacio entre renglón y renglón. Vamos a formato, interlineado, añadimos un espacio antes de cada párrafo, y formato, interlineado, vamos a dejar un espacio después del párrafo. O sea que se aplicó solamente a los 3 o 4 párrafos que tenemos seleccionado y nada más. No en los demás quedó tal cual está. Solamente en estos primeros párrafos. En ese caso sí podemos seleccionar el párrafo cuando tenemos que hacer un tratamiento de varios párrafos o de un documento en su totalidad.